Muy buen día, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saber que cuento al menos con una oreja, pero sería bueno que me la prestaran durante los próximos 60 minutos. Traigo 2 costales, uno de música y otro de palabras. El de música es la presentación del concierto para piano que diera el pasado 24 de noviembre del año 2018 en la Casa del Lago el compositor y pianista mexicano Manuel de la Flor. Él nos entregó en su presentación música de Johann Sebastian Bach, de Beethoven y de Chopin. El segundo costalito que les prometo es de puras palabras, pero para mí son palabras importantes que quiero hacer llegar a sus oídos. Los 3 se refieren a la campaña que los trabajadores y trabajadoras de Radio Educación han emprendido desde el pasado mes de julio con el nombre de Rescatemos a Radio Educación. ¿Nos acompaña? Me daría muchísimo gusto poder llegar a usted y cumplir con mi tarea dominical. Vámonos pues. No hagan ruido. No hagan ruido. Música. El programa de hoy lo iniciamos con la música de Johann Sebastian Bach. Es una obra muy conocida que muchos concertistas la presentan en muy diversos escenarios, no obstante que la obra apareció en 1735. El concierto italiano, así llamado, tiene 3 movimientos. Si me permiten, ahí les van de corrido. Primero es un allegro, luego es un andante y finalmente un presto.
grata sensación nos deja el escuchar la música de este gran maestro Juan Sebastián Bach. La interpretación del concierto italiano que hace Manuel de la Flor es magistral. Les invito que ahora pongan atención a la lectura de este documento, un boletín que sienta las bases del posicionamiento de los trabajadores y trabajadoras de radioeducación respecto a la campaña que se ha iniciado con el nombre de Rescatemos a Radioeducación. Pues sí, ciertamente estamos atravesando una crisis, tanto por la obsolescencia de nuestro equipo como por las condiciones laborales en que nos desarrollamos. Dice así: ejemplo y modelo para otras emisoras, la historia de radioeducación ha sido acotada por precariedad, a pesar de haberse construido una trayectoria con fundamento en una clara visión comunitaria. Radioeducación continúa un inexplicable confinamiento en los márgenes de la reducción presupuestal y en el atraso tecnológico. Esto también se ve reflejado en sus frecuencias: 96.5 de FM en la Ciudad de México, cuya baja potencia de transmisión no alcanza a cubrir el área metropolitana. Esto también se ve reflejado en las concesiones de Radio Cuculcán en Mérida, Yucatán, y en Radio Educación Hermosillo, Sonora, emisoras imposibilitadas para concretar transmisiones en vivo por falta de personal y presupuesto. También está el caso de la concesión de Morelia, Michoacán, que a la fecha sigue estancada sin ver su salida al aire. Y las emisoras de amplitud modulada 1060 kHz y onda corta 6185 se ven limitadas por las noches debido a que tienen que reducir su potencia por fallas en los transmisores y se mantienen en funcionamiento gracias al esfuerzo y el ingenio de los ingenieros encargados de las plantas. Los recursos asignados a la emisora cultural de México han decrecido gradualmente hasta resultar insuficientes y hoy día, con la pandemia de COVID-19, el cuadro se ha vuelto insostenible hasta tocar puntos críticos, obligando a sus trabajadoras y trabajadores a alzar la voz más allá de sus micrófonos. Sin soslayar su proceso y papel histórico, Radioeducación ha acompañado el cambio político de nuestro país y, al interior, ha vivido el paso de diferentes administraciones y sus promesas, sin que esto haya redundado en mejoras a su infraestructura. Generadora de pensamiento crítico, difusora y defensora de la diversidad cultural de México, Radioeducación merece un mejor presente, y esto solo será posible a través de la atención inmediata a sus necesidades y que ello redunde en la construcción de un futuro aún más brillante, cuyos efectos repercutirán sin duda en beneficio de la sociedad y el país. Este es nuestro llamado a las audiencias y a la sociedad, cuyo propósito es dar a conocer las condiciones actuales de radioeducación, que, a pesar del reto que ha significado la pandemia, se ha sostenido en el compromiso de informar de manera diferente, oportuna y puntual. Las trabajadoras y los trabajadores de radioeducación exigimos a las autoridades tomar las medidas correspondientes para cambiar el rumbo de la emisora cultural de México, que merece instalaciones, equipamiento, actualización tecnológica
y condiciones salariales dignas, acordes a la trayectoria que la caracterizan. Rescatemos radioeducación. Les invito a que se deleiten con esta música de Beethoven. Él compuso 32 variaciones. Aquí presentaremos una parte de ellas, pues eso fue lo que nos tocó en aquella ocasión en la Casa del Lago Manuel de la Flor. Escuchemos.
Maravilloso. Es música para disfrutar, para reconciliarnos con el devenir cotidiano, aunque sea muy difícil, sobre todo en estos tiempos. El pasado 8 de noviembre, el periódico La Jornada publicó un artículo de opinión escrito por Jaime Quintana Guerrero y Giovanna Gasparello, con el nombre de 100 años de radioeducación, los desafíos de la radio pública. Y dice así: corría noviembre de 1924 cuando empezó a operar la Dirección de Extensión Educativa por Radio de la Secretaría de Educación Pública, lo que hoy conocemos como radioeducación. La primera emisora pública cumple casi 100 años. 36.500 días y noches durante las cuales pocas interrupciones. Quisiera hacer aquí una aclaración con respecto a la publicación del periódico La Jornada. La emisora realmente no ha interrumpido sus transmisiones a partir de 1968, pero anteriormente tuvo largos lapsos en los que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno casi olvidan por completo este proyecto educativo que inició José Vasconcelos. Continúo con la lectura. Durante estos últimos años, sí es cierto, aquí como dicen, no ha dejado de transmitir e informar sobre el acontecer nacional e internacional, profundizando en la dimensión cultural del país. Sin embargo, la radiodifusora se acerca a su primer siglo en una condición de abandono,
que permea la infraestructura y la programación. La política de austeridad republicana, que embiste al sector artístico, cultural y de información en esta nación, se sitúa en la misma política de recortes a la cultura adoptada ya por presidentes anteriores. El presupuesto de radioeducación ha menguado de 20% a menos de una década, pasando de 97.3 millones de pesos en el 2013 a cerca de 80 millones en 2020. La propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para 2021 aporta una ulterior reducción de 77.1 millones, lo cual equivale al 4.6% menos. Por si fuera poco, durante la pasada primavera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó la reducción de 75% del presupuesto de radioeducación, al igual que a las otras instituciones del sector cultura, el INA y el INBA. En esta centuria de transmisión, los trabajadores de radioeducación han hecho milagros para que la emisora continúe al aire, ya que sus ingenieros y técnicos han logrado mantener en funcionamiento el transmisor y las antenas repetidoras que remontan al principio de la década de los 70. Competir con señales comerciales de elevada potencia no es cosa fácil. La centuria transcurrida se ha caracterizado por el gran trabajo de imaginación de sus trabajadores, comunicadores y técnicos. Pero las décadas recientes han registrado también mucha incomprensión de políticos y autoridades federales en turno. Radioeducación ostenta un mérito inigualable. Permanece desde hace 100 años como un medio íntegro de comunicación cultural e información pública, incluyente y abierto a todas las voces de los que conforman la sociedad mexicana, permitiendo a ésta mirarse y escucharse a sí misma. La radio ha sido emblema del ejercicio constante de generar procesos democráticos en el país, del fomento a la libertad de expresión. Ha representado una ventana al mundo de los pueblos campesinos e indígenas y el papel jugado en los peores momentos de contingencias o desastres en la nación. En honor a su nombre, es necesario reconocer que muchos hemos sido formados por radioeducación y sus programas informativos, que favorecen el pensamiento crítico, desde el pionero del campo a la ciudad, pasando por un clásico sobre el tema de las desigualdades de géneros como Las mujeres contamos o La Feria, imprescindible programa de actividad cultural. Destaca sin duda el noticiero Pulso, el más escuchado en las comunidades indígenas, ya que es repetido y retransmitido por un sinnúmero de pequeñas estaciones de radio comunitarias en diversas partes del país. Los recortes económicos han impactado de forma contundente en las condiciones laborales de los trabajadores de la radio, especialmente de aquellos, la mayoría, contratados bajo el esquema de prestadores de servicios profesionales,
imprescindibles para la elaboración de contenidos radiofónicos, pero precarizados por contratos de brevísima duración, mientras los tabuladores salariales para trabajadores tanto de base como eventuales no han sido actualizados desde hace 11 años. Los trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sector Radioeducación, ya realizan sus reuniones, foros y alianzas, y al mismo tiempo los empleados, prestadores de servicios profesionales, conocidos como PSP, se organizan. Algunos de ellos inician campañas para visibilizar la labor de programas, apelando al radioescucha a participar. La incesante reducción del presupuesto pone en duda programas y la seguridad laboral de todos los que trabajan en este medio público, al igual que el desinterés en el medio de comunicación lo debilita en su función informativa y formativa de alcance nacional. En los documentos realizados por los trabajadores se retoma el artículo 6 de la Constitución mexicana, que afirma: la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de la propia Constitución. Por todo lo anterior, ni los veo ni los oigo no puede ser la política dirigida hacia los trabajadores de la cultura y a los trabajadores de radioeducación. Es necesario escuchar sus voces que transmiten y conforman la multiplicidad de contenidos y perspectivas sobre la cultura y sociedad expresados en la programación de la estación. Voces que viajan muy lejos en la repetición de los programas y fortalecen los contenidos de las radios comunitarias e indígenas. La música de Jorge Federico Chopin es la que continúa. De sus estudios Opus 10, Manuel de la Flor nos entregó el número 4 en do sostenido menor. Escuchemos.
Estupenda ejecución la de Manuel de la Flor a estos estudios de Jorge Federico Chopin. Ahora les pido que me presten un poco más de su atención. Se trata de un artículo que apareció el 8 de noviembre de este año en el semanario Proceso, escrito por Ernesto Villanueva. Nos dice: el mejor ejemplo de medio público e imagen y semejanza de los mejores estándares internacionales es radioeducación. Se trata de un caso singular desde el punto de vista jurídico. Es formalmente un medio del gobierno. Carece de autonomía legal y de personalidad jurídica propia. Ha sido desde su creación un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y ahora de la Nueva de Cultura. A pesar de esta frágil estructura normativa, en radioeducación se dio viva a la pluralidad, a la diversidad, a la crítica, con su acento peculiar en la formación ciudadana. De ahí que su apellido de educación tuvo sentido para ampliarlo a lo cultural, es decir, a cuestionar el porqué de la cosa pública, a pensar y creer en la duda. Esas virtudes democráticas fueron desde un principio en su creación parte de una isla en un mar autoritario de la práctica del sí, señor. El anterior régimen permitió su existencia a cambio de que solo fuera testimonial de bajo impacto, una muestra de la clásica expresión del ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles: lo que resiste, apoya, siempre acotada empero a su mínima dimensión para guardar las formas de la simulación tan propia de los gobiernos del PRI y del PAN. El desarrollo tecnológico tuvo como efecto secundario no deseado que radioeducación dejara de ser una sola emisora de AM con sede en la Colonia del Valle de la capital del país y se convirtiera en un sistema regional que ha roto su aislamiento formalmente. Las cosas, con todo, siguen en esencia igual. Veamos. Primero, en el pasado, una de las estrategias del régimen para encapsular la resistencia democrática fue mantener a raya a radioeducación, nombrando como titular de este organismo desconcentrado a alguien que pudiera hacer una labor de intermediación con los espacios de toma de decisiones. Se le veía como un territorio perdido y se actuaba en consecuencia. En esa lógica, no fue de extrañar que la figura del defensor del radioescucha naciera en esa emisora, bajo la dirección de Virginia Bello, como una iniciativa de autorregulación. Muchos años antes de que estuviera establecida en la ley, la continuó el siguiente director, Antonio Tenorio Muñoz Cota. ¡Qué paradojas de la vida! Hizo causa común con la comunidad de esa emisora y se convirtió en su representante para ampliar el papel del medio. Aprovechando las posibilidades del avance tecnológico que permitió eliminar el mito de la saturación de frecuencias radiofónicas en la capital del país, porque ahora se requiere un ancho de banda menor que en el pasado para transmitir sin interferencias entre estaciones. De esa suerte hoy, radioeducación se ha convertido, por lo menos de manera aspiracional, en el Sistema Nacional de Comunicación Cultural. Cuenta además de la clásica 1060 AM con la que llegó a su tiempo a ser escuchada en el centro del país,
con una estación de FM en la Ciudad de México, otra en Mérida, Yucatán, una más en Hermosillo, Sonora, y también con una concesión en Morelia, Michoacán. A simple vista, parecería que las cosas han cambiado y que México asiste a un esquema al menos de facto de medios públicos. No es el caso, ya que el papel que jugó Antonio Tenorio no existe más, y ese vacío fue llenado por el Sindicato de Trabajadores de Radioeducación, que genera o intenta hacerlo una interlocución con la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, y con la Cámara de Diputados. Un papel inédito para esta agrupación que ha debido innovar sus habilidades en esas lides que no habían sido las suyas, al menos como ahora sucede. Segundo, el sistema de comunicación cultural es en realidad una frase retórica. La potencia de la frecuencia AM ha debido bajar porque su transmisor no ha sido actualizado y su alcance, por ende, se ha reducido. Sus estaciones FM no solo fueron aprobadas con lo mínimo, es decir, 3,000 watts, sin ninguna disposición constitucional o legal que justifiquen el reducido alcance, si se compara con los más de 40,000 watts de potencia de las emisoras comerciales. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. No, hay emisoras como Walt Disney que en FM tienen 100,000 watts de potencia. Continúo la lectura. Ya no hay ningún Granados Chapa o un Antonio Tenorio que defienda con la ley en la mano el interés público sobre cualquier otro. El mundo de los pretextos para explicar por qué no se hacen las cosas goza hoy de cabal salud. Además, a pesar de esa capitulación al aceptar el silencio del reducido alcance potencial otorgado a la emblemática Radio Cultural Mexicana por el Instituto Federal de Comunicaciones, se agrega, para hacer más grave el panorama, el hecho de que Radioeducación no tiene los equipos técnicos mínimos necesarios para que el talento y la imaginación de quienes hacen día a día la barra programática del sistema se traduzca en el fomento de pautas de recepción crítica de medios, de alfabetización mediática y de contagio de las prácticas democráticas, como era la razón de su existencia. En síntesis, hay un círculo perverso que lastima a la sociedad toda, sin que nadie diga ni haga nada. A pesar de todo el ambiente en contra de quienes trabajan en radioeducación, no han cejado en su compromiso de hacer periodismo cultural de calidad. En efecto, solo durante el primer semestre de este año se generaron 19,406 contenidos que se proporcionaron a 128 instituciones en 26 estados del país. La fonoteca de este sistema aloja 163,222 grabaciones producidas a lo largo de más de medio siglo. Ese acervo, al no haber nadie que se haga cargo del sistema, sufre las inclemencias de la falta de digitalización, de la ausencia de renovación, incluso de los contratos elementales para la preservación de ese patrimonio histórico. Tercero, la inercia está ganando la partida. Es entendible que sin la presencia de una polea de transmisión efectiva entre la comunidad de este sistema y los tomadores de decisiones,
las cosas se vean por lo más fácil, es decir, por la ruta, acaso por desconocimiento, seguida en los gobiernos anteriores. En el presupuesto de egresos de la Federación para 2021, Radio Educación tiene previsto un presupuesto de 77 millones de pesos, con los que garantiza que no muera ni viva el sistema cultural, sino que solo sobreviva. Con sueldos base de 7,000 pesos, el sindicato afirma que hoy se paga por la producción de un programa 700 pesos, por un reportaje 550 pesos, por una asistencia de producción 400 pesos. Pero aclaro que eso es sin descuentos de impuestos. Tabuladores de pago que no han aumentado desde hace más de 11 años. Y por si lo anterior no fuera suficiente, buena parte de los prestadores de servicios, a pesar de lo exiguo de sus ingresos, tienen retrasos significativos en los pagos. Es increíble hasta dónde se ha llegado por esa ausencia de compromiso mínimo con los medios públicos. Es verdad que Radio Educación tiene una abultada plantilla de trabajadores, pero también lo es que el sindicato ha puesto sobre la mesa un esquema de retiro anticipado que permita que sus afanes persistan para bien del interés público, lo que no es poca cosa, sobre todo cuando se trata del dinero de las personas. Pero ahí se ve en los hechos quién es quién. Pues el tiempo se esfumó. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a los organizadores del Festival Divertimento por habernos enviado este material, lo mismo que al pianista Manuel de la Flor. Este programa fue realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros Fortino Longines, Rodrigo Cepeda, Estrella Coral y yo, que me voy de cabeza al baúl.